¿Sabía usted que Empresas Banmédica es el grupo de salud más grande del país y que protege a más de 1,5 millones de personas? Por eso Empresas Banmédica nos dice que la salud es lo que nos une. Lo decíamos al iniciar el programa. Vamos a tomar contacto con Washington, donde se encuentra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza. Secretario Insulza, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. La última vez que conversamos en este programa, que fue hace unos 3 o 4 años probablemente, lo hicimos por esta misma vía, la democracia en América Latina estaba en dificultades, había una serie de situaciones complejas y probablemente el estado analítico, además de que se estaban empezando procesos electorales en muchos lados, generaba una serie de preguntas. Hoy, dado que una de las misiones de la OEA es preservar la democracia en América Latina a partir de la Carta de la OEA, ¿cuál puede ser el estado del arte hoy día de la democracia en nuestro continente? Bueno, yo creo que después de lo que las dos últimas cosas que acaban de ocurrir, que fue el retorno de Honduras a la OEA y antes que eso la elección en Haití, que tuvo muchas complicaciones, la situación y el estado de ánimo, bueno, creo que aquello que hizo en relación con la elección democrática y la estabilidad de los gobiernos en las Américas está bien, está funcionando bien. Ahora, naturalmente, en nuestra actividad en la OEA nosotros tenemos que ceñirnos por un documento de la Carta Democrática Interamericana que le exige una serie de cosas más a los gobiernos. Entonces la pregunta es si hemos progresado en materia de derechos humanos, si hay independencia suficiente en la justicia, si los medios de comunicación y las personas pueden opinar libremente, etcétera. Esas se contestan de manera también en general positiva, pero todavía en proceso de desarrollo. Por lo tanto, yo creo que la democracia mejora en América Latina, con más avances que retroceso, pero por cierto todavía estamos lejos de alcanzar un ideal, ni mucho menos. A ver, en esa dirección a usted hace algunas semanas le tocó acompañar al expresidente Zelaya de vuelta a su país. ¿Qué significó esto? ¿Qué significó ese hecho? ¿Qué ocurre con la democracia en ese país? Bueno, yo creo primero que nada que si usted examina una cantidad de documentos y informes que han salido, no cabe duda que al margen de cualquier cosa que se diga, Honduras pagó un costo alto por esta aventura a algunos miembros de su clase política, gracias al hecho de que toda la comunidad internacional se mantuvo unida, más allá de problemitas y cosas que de pronto surgen. Creo que lo importante fue que el golpe fue condenado en todas partes, y yo diría que si alguien quería encontrar ahí una cierta beta, no creo que esté el ejemplo de Honduras le vaya a servir de mucho. Creo que lo de Honduras muestra lo complicado que es hoy día salirse del orden institucional. Segundo, creo que muestra que es más difícil restablecer la situación anterior que intentar evitar que se produzcan los problemas. Es decir, cuando se producen las rupturas es mucho más difícil actuar que antes, y por lo tanto que tenemos que tener mecanismos de prevención mucho mejor. Es mucho más posible impedir una situación como la que se produjo que remediarla después que se ha producido. Tercero, creo que requiere una voluntad política importante de parte de los gobernantes. Ahí hago un alcance a su pregunta. Yo me preocupé de no llegar a Honduras con el presidente Zelaya. Me preocupé de llegar el día antes para saludar al presidente Lobo, porque creo que él hizo un papel muy grande y muy importante en el retorno de su país a la democracia, con tremendas presiones internas y con muchas dificultades, y también con no pocas incomprensiones desde fuera. Así que la lección también es que finalmente esto depende de la buena voluntad de los protagonistas, ¿no? La política, los acuerdos políticos siempre suponen la buena voluntad, la disposición a lograrlos. Cuando el presidente Zelaya o el presidente Lobo y el expresidente Zelaya se pusieron de acuerdo en un camino de solución de la crisis, eso se logró. Y cuando estuvieron presentes en eso el presidente de Colombia, que fue quien promovió todo esto, y el presidente de Venezuela, sin cuyo concurso probablemente no todos los países habrían concurrido a participar del acuerdo, ¿no? El rol de la OEA es forjar los consensos, forjar los acuerdos, buscar las soluciones, pero como no tiene imperio, es decir, no puede obligar a nadie a hacer las cosas, tiene necesariamente que recurrir al buen sentido, al diálogo, a la capacidad de convencer a los países, etcétera. Yo le hicimos un papel, primero, bastante importante en mantener la unidad de todos los americanos, y yo diría la unidad de la comunidad internacional en contra de lo que había ocurrido en Honduras.
y después hicimos un esfuerzo grande también por ir moviendo a los países uno por uno en la disposición al retorno de Honduras, porque tampoco las suspensiones pueden durar demasiado tiempo. Así que yo creo que sí hicimos un papel importante que todo el mundo reconoce y que dicho sea de paso demuestra que cuando por algún motivo, hasta los que dicen que la OEA no sirve, cuando hay un problema no se les ocurre otra cosa que recurrir a la OEA. Desde la perspectiva que conversábamos hace un rato, ¿cómo se ve este mundo un tanto bipolar en que tenemos por un lado la potencia latente de Estados Unidos, es México que intenta ganar influencia, Brasil que luego de lo ocurrido en Perú daría la impresión que también está intentando contrarrestar, por ejemplo, los impulsos de Chávez? ¿Cómo se ve eso desde Washington y desde la visión del secretario general de la Organización de Estados Americanos? Bueno, creo que hay algunos otros actores que son muy importantes. No hay que olvidar aquí a Canadá, por cierto, que juega un papel fundamental en la medida en que es un rostro de América del Norte que tiene menos historia detrás y y por lo tanto genera menos preocupaciones en algunos. Todavía está siempre el rol permanente que juega Argentina o Chile. Por cierto, está Colombia también. Yo creo que lo que está ocurriendo, sin embargo, para esquematizarlo muy bien, es que, o más simplemente, digo, es que va habiendo una cierta realidad de las subregiones. Y hoy día América del Sur también se levanta como una fuerza importante, ciertamente muy encabezada por el gran progreso de Brasil, que pasa a ser reconocida generalmente como una potencia regional a escala global. Y creo que eso ciertamente ha cambiado un poco el diálogo en el continente. O sea, este ya no es no es un diálogo en el cual uno solo pueda fijar la agenda y uno solo pueda dar las soluciones. Ahora eso es receta para un progreso concertado. Cuando todos se ponen de acuerdo para avanzar, pueden avanzar mejor. Y también es receta para un conflicto si alguien pretende imponer sus propias posiciones. Hoy día nadie está en la región, ni siquiera Estados Unidos. Voy a decir algo sobre eso, sin embargo, ni siquiera Estados Unidos está en condiciones de imponerle sus condiciones a los demás. Sin embargo, creo que tampoco se puede exagerar en esto. Fíjese usted que antes de la crisis, la economía norteamericana era el 68%, el 72% de la economía de toda la región, incluyendo Canadá, incluyendo Brasil, incluyendo todos los demás, en el 28% restante. Ahora con la crisis y con las revaluaciones en muchos países, que habrá bajado al 69, 70, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, la presencia, es imposible pensar en una relación hemisférica interamericana que incluya solo a los 570 millones del sur y excluya a los 340 millones del norte. Yo creo que es un escenario, sí, de actores múltiples, es un escenario mucho más múltiple que antes, es una realidad eso. O sea, hoy día hay países que tienen un peso mucho mayor en el mundo. Esto no significa que algunos se hayan achicado, sino que otros han crecido mucho. Y eso ya no va a cambiar. O sea, ya no el Brasil que conocimos cuando éramos niños ya no es el que es hoy día en términos de tamaño de población, de su fuerza económica, etcétera. El México es un país también, ya bastante por encima de los 100 millones de habitantes, con un enorme potencial. Todos quieren ser actores hoy día. Todos quieren ser actores en el mundo, de cual más, cual menos. Y por cierto, eso obliga a tener una imagen, una visión mucho más de acuerdo, más de búsqueda de consenso en las relaciones internacionales. La posibilidad de que uno establezca su hegemonía sobre el sistema ya no existe como antes. De la perspectiva casi de lo personal, señor Insulza, es muy complejo para un chileno dirigir, a pesar de que usted entiendo que no estuvo directamente a cargo de los debates en la Asamblea General de hace un par de semanas, cuando Bolivia plantea sus reivindicaciones respecto de Chile. Mire, la verdad es que para mí, yo le confieso que yo creí que podía ser algo más difícil, pero creo que ha habido mucha comprensión de parte de los países, tanto en este caso, como usted menciona, tanto de Chile como de Bolivia, o como de Perú, como de Chile en el otro caso, de que yo no me puedo pronunciar sobre situaciones, ni siquiera, mucho menos de mi propio país. Pero en relación sobre situaciones, yo no puedo darle la razón a un país respecto de otro cuando hay controversias de carácter bilateral. Eso no lo ha hecho nunca un secretario general de la OEA. Y en la medida en que todos entiendan que yo no lo puedo hacer, incluso me permito a veces dar mi opinión y buscar un acuerdo entre ellos. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en decir que yo quisiera que Chile y Bolivia busquen un entendimiento.
no solamente porque debo decirlo como secretario general de la OEA, sino porque genuinamente yo creo en eso. Yo creo que los diálogos y los roces y las discusiones que han habido en los últimos días no son la mejor forma de llevar adelante la relación, porque finalmente el día que terminen esos problemas siempre vamos a estar uno al lado del otro, digamos, eso no se va a mover. La realidad de nuestros vecinos es una relación que no es inmutable, y que hay que acostumbrarse con eso y tratar de buscar soluciones. Y yo creo que perseverando se pueden encontrar soluciones a los problemas. Hace, no sé, 15 días conversábamos en la radio y usted planteaba o daba una suerte de receta, en cierta medida. Decía que para los demás países era muy importante ver actitud por parte de Chile. Que si los demás países veían que había voluntad de diálogo de Chile con Bolivia, el tema no era un tema multilateral, pero que si había ruptura, cambiaba. ¿Chile ha seguido esa receta a su juicio? Bueno, en primero, a mí no me preocupa la multilateralización del conflicto muy lejos, muy allá, porque bueno, finalmente aquí existen los tratados y existen hechos históricos que los otros países jamás van a pasar a llevar de ninguna manera. No hay que pensar que nunca van a decir, mire, no se puede poner de acuerdo, por lo tanto tenemos que actuar. Pero para mejorar el clima en la región, naturalmente, todos los países auguran que hay un diálogo. O sea, hace 2 años atrás, cuando el canciller de Bolivia decía, mire, estamos en una situación de diálogo, hemos avanzado, y el canciller de Chile, sí, hemos avanzado mucho. Bueno, naturalmente, este no era un tema que en la Asamblea General le preocupara a nadie, todos se ponían muy contentos, ¿no? Ahora, yo creo que en el último periodo, no es que haya habido retrocesos, pero creo que ha habido nuevamente muchas palabras en esto. O sea, yo la verdad creo que esto tiene que ser más tranquilo. Yo creo que hay que buscar una forma de resolver los problemas de manera satisfactoria para todos los demás, o por lo menos que se entienda que se está haciendo todo lo posible para ello. Creo que cuando se va más bien por la vía de conflictuar el lenguaje, eso no camina mucho. Yo me he alegrado mucho hace un par de días cuando escuché que estaba pendiente de fijar una reunión entre los cancilleres de Chile y Bolivia. Ojalá lo hagan, pues ojalá se den las explicaciones del caso y empecemos a buscar una solución de nuevo. Yo creo que las soluciones cuando hay intereses controvertidos, se camina a esas soluciones sobre la base de propuestas concretas. Mira, esto es lo que yo puedo hacer, esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Ya esto no me gusta, etcétera. Pero lenguaje general y a veces crítico del otro no es lo mejor. A veces a nosotros nos falta, comillas, mundo. Entonces un conflicto, una situación como la que se ha vivido en el último tiempo en la frontera, ya que estábamos hablando del caso específico que ocurrió en Tarapacá, ¿conflictos como esos son comunes en nuestro continente? ¿Situaciones de ese tipo son comunes en nuestro continente? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que sí, francamente. Y déjeme decirle algo muy personal en este caso. Y usted sabe, trabaja conmigo aquí un antiguo amigo mío, boliviano, que fue cónsul general en Chile, Víctor Rico, que es el secretario de Asuntos Políticos de la OEA. Y ayer comentábamos solamente que nos tocó vivir a él como cónsul general en Chile y a mí como canciller una situación parecida. Cuando él era cónsul en Chile, yo no recuerdo si era canciller o ministro del Interior, se produjo una situación del mismo tipo y los militares fueron devueltos en un muy corto plazo, se dieron las explicaciones del caso y el tema se terminó. Yo creo que así se deberían tratar todos. O sea, no creo que esta haya sido una invasión, fue un paso indebido al territorio de otro país, pues se devuelven los soldados y se dan las explicaciones del caso, ¿no? Lo que no hay que hacer nunca es agrandar los problemas más allá de lo necesario. Bueno, a estas alturas es imposible resistirse a la tentación de preguntarle al secretario general de la OEA, que a su vez es chileno, que a su vez fue ministro, ¿cómo se ve desde allá la política chilena? La verdad es que a mí me sorprendió el uso de una palabra que yo he leído en algunas veces hablando en la prensa española, hablando de la política española, porque les encanta, de pronto a la prensa le encanta inventar palabras o tomar palabras que dicen que en la mente hay mucha crispación. No había escuchado nunca esa palabra ocupada en la política chilena. Pero yo sí creo que cuando me leo los diarios, creo que hay un poco de diálogo de sordos, ¿no? Yo había puesto algunas ilusiones
en la invitación que el presidente de la República hizo a los partidos que fueran a conversar con él. Parece que tal conversación no se produjo o no llegó demasiado lejos. Creo que hay temas, pero creo que hay temas muy importantes para el país. O sea, el tema de la calidad de la educación, de los costos de la educación, de la calidad de la educación, los problemas de la desigualdad que se ven en todas partes, el problema de la energía, porque el país no se podrá quedar sin energía. Yo miré ayer miré por la televisión, como muchos otros que vivimos en el exterior, la situación ambiental de Santiago, y la verdad es que uno no se imagina que podamos seguir quemando carbón y petróleo para generar energía en Santiago. Son problemas reales, son problemas reales. Entonces, ¿por qué no enfrentar los problemas reales a través de buscar algún método en que nuevamente, como todos los diálogos productivos, tiene que haber buena voluntad, disposición, ganas de llegar a acuerdos, y se pueden poner las cartas sobre la mesa y buscar soluciones que no nos gusten a todos, pero que de alguna manera nos dejen más satisfechos. Pues. Yo tengo la impresión de que, y se lo decía recién hace un rato atrás a un amigo por teléfono, tengo la impresión de que hay mucha geometría política, o sea, que se hacen estudios como de que si la alianza está o no está, si esto está obsoleto o no está obsoleto, pero son palabras para iniciados. O sea, cuando ahí me dicen que las alianzas de ayer ya no funcionan, yo digo ya, ok, ¿sobre qué base funcionaban las alianzas de ayer? Ya han dejado de funcionar ahora. ¿Cuáles eran los contenidos? ¿Cuáles eran los problemas? Pero lo que yo creo que como que ese tipo de discusión en el aire no conduce a ninguna parte. O sea, el problema que la gente quiere saber es cómo le van a arreglar los políticos sus problemas energéticos, cómo le van a arreglar los políticos sus problemas ambientales, cómo le van a arreglar los políticos sus problemas los problemas de la educación, qué le van a responder a los jóvenes. Bueno, yo creo que para esas cuestiones es cosa de sentarse a conversar y ver respuestas que además sean realistas, porque tampoco con promesas falsas tampoco llegaríamos a ninguna parte. O sea, finalmente la frase de mi viejo amigo, no tan viejo, pero mi querido amigo Héctor Aguilar Camín, de que los políticos están para resolverle los problemas a la gente y no para creárselos, es algo que deberían tener en mente hoy día, ¿no? Muchos ya están buscando candidatos. ¿Es razonable ponerse a buscar candidatos? Bueno, yo creo que tal vez porque no haya una gran idea que sea capaz de juntarlos a todos, o algunas grandes ideas que sea capaz de juntarlos a todos. Fíjese que, ahora que usted decía en nombre de personas, cuando nosotros ganamos el plebiscito por el no había candidato. O sea, si no teníamos, lo que se decía por el lado del gobierno, era una alianza amorfa que no tiene ningún rostro que la represente, y efectivamente, don Patricio Aylwin, que era el primus inter pares, como se decía entonces, sonó como candidato después del triunfo, no antes. Pero había una idea, había algo que los juntaba a todos. Yo tengo la impresión de que pueden haber ideas que los junten a todos, pero no las han encontrado todavía o no han querido encontrarlas. Y eso ahora, pero porque para poder encontrarlas en común se requiere mucha generosidad, pues, se requiere mucha generosidad. Si nos reconozcamos que nosotros, incluso los que estuvimos en la concertación, cuando empezó el proceso de unidad del 87, 88, no pensábamos lo mismo que cuando culminamos ese proceso. Hablábamos de una alianza por el no, porque no teníamos nada más en común que el no a la dictadura. Pero cuando trabajamos juntos harto tiempo ya empezamos a encontrar hartos puntos de acuerdo. Ahora, para no poner ejemplos tan tajantes y para referirnos más a la situación actual, yo creo que cuando nos sentamos a la mesa ya por el año 2002, 2003, para discutir sobre la reforma del Estado, tampoco teníamos tantos puntos en común. O sea, si yo le decía a Pablo Longueira o a Juan Antonio Coloma, oye, financiamiento público de la política, o de parte de la política, me decía que si estaba loco. Y si ellos me decían a mí, oye, pero hay que eliminar absolutamente todos los gastos reservados, yo también encontraba que era una locura bastante grande. Y sin embargo, de alguna manera llegamos a acuerdos políticos que incluyeron una reducción sustantiva de los gastos reservados y un financiamiento público para las campañas, porque había buena voluntad, había ganas de ponerse de acuerdo. Y yo creo que de pronto lo que le falta mucho es, más bien, lo que calculan algunos es que tal vez no obtengan suficiente provecho político de ponerse de acuerdo, sin darse cuenta que lo que a la gente le gusta son los acuerdos, a la gente lo que le gusta son las soluciones. Lo divierten mucho las peleas, pues se mueren de la risa cuando lo ven pelearse uno por la televisión,
pero cuando se ponen contentos es cuando ven que el país avanza porque se llegó a algún acuerdo o alguna solución. O sea, primero ponerse de acuerdo en las ideas antes de ponerse de acuerdo en los candidatos. No, ¿por qué no ponerse de acuerdo en las soluciones? Primero ponerse de acuerdo en las soluciones de algunos de los problemas del momento, los problemas de ahora, que son los que yo veo en el diario, supongo. Y después ponerse de acuerdo, después ver, y después tratar de presentar, y ahí sí, por distintas fuerzas políticas, solución a los grandes problemas que tiene un país que crece, que avanza, que se desarrolla, que se gobierna bien en general, pero que todavía no puede superar algunos problemas fundamentales de su crecimiento y sobre todo de su desigualdad, porque sigue siendo un país tremendamente desigual. De pronto se ponen de acuerdo en eso, o de pronto se plantean esquemas o alternativas distintas para que la gente resuelva. Pero siempre, como digo, mire, yo recuerdo una vez una conversación con el cardenal Raúl Silva Enríquez, José Antonio Viragallo, que estábamos hablando de él hace un momento atrás, antes de la Cámara, estaba en ella, que nosotros le preguntamos por algunas cosas que hacía y alguna gente que él elegía para determinadas funciones. Y él dijo, mira, si lo importante en la vida, dijo, es que sean hombres de buena voluntad, que sean personas de buena voluntad. Yo creo que si se sientan a la mesa con buena voluntad van a llegar a algunos acuerdos. Ese es el llamado que hay que hacer. Mire, queremos soluciones a los problemas del país, presenten soluciones, propongan soluciones. Y a las fuerzas políticas que naturalmente presenten opciones distintas, y nadie dice que si esto no, cuando se habla de grandes acuerdos, eso no significa que la pelea política se termine. Pero yo creo que para todo el mundo de buena voluntad, está claro que el sistema político chileno ya no da para más. Para todo el mundo de buena voluntad está claro que hay que buscar alguna solución al problema energético, porque si decimos que no a las hidroeléctricas, que fuera el carbón, que afuera la energía nuclear, etcétera, y tratamos de inventar soluciones que no han funcionado todavía en ninguna parte del mundo, está claro que estamos escurriéndole el bulto al problema. Cuando decimos que hay que resolver el problema, que hay una cantidad de jóvenes que no ven futuro en la educación que se les da y no tienen posibilidades de encontrar empleo, estamos diciendo una cosa que todo el mundo sabe que es cierta. ¿No? ¿Por qué no reconocer que esos son problemas que tienen que tener solución y ver si podemos ponerle algún empeño a resolverlo de buena manera en el diálogo político? Bien, pues le tenemos que agradecer al secretario general de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, el que nos haya atendido esta noche desde Washington. Muchas gracias, señor Insulza. Muchas gracias, encantado de saludarlo, que esté muy bien. Gracias. Bueno, y a ustedes les agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos a que nos juntemos la próxima semana, pero antes les recordamos lo que Arauco nos dice todos los programas. Arauco, sembremos futuro. Buenas noches, muchas gracias.